A continuación, Habla con Propiedad, programa informativo, educativo, recreativo y cultural, transmitido en horario todo usuario, una producción nacional independiente de Andreina Baroni, número 27295, certificado de locución número 47194. Sintonía 1420 AM presenta Habla con Propiedad. Muy buenos días, feliz día, maravilloso día. Bueno, un saludo muy especial a toda la audiencia que está conectada con nosotros el día de hoy a través de los distintos medios, a través de la emisora Radio Sintonía 1420, a través de la página sintonía.com.be y a través de Instagram en nuestra página Habla con Propiedad. Hoy, como todos los martes, de 7 a 8, estaremos llegando a ustedes el equipo conformado por la doctora Mireya Obregón en la dirección general, Toti López Pocaterra en la coordinación de producción y César Nieves en cabina, ayudando con el sonido, y Janet Marrero, certificado de locución 52213. Andreina Baroni en el día de hoy no va a estar acompañándonos porque debe resolver asuntos que ameritan su presencia, pero conectada con nosotros desde afuera de la radio. Ok, hoy además nos acompaña un invitado muy especial, que es el licenciado Gustavo Fernández, para tratar un tema muy interesante que ya se lo vamos a mostrar. Bueno, comenzando como siempre agradeciendo a todas las personas que hacen posible la realización de nuestro trabajo en la página y en la radio, y muy especialmente a nuestros seguidores en Instagram a través de la página Habla con Propiedad. La experiencia del contacto a través de las redes ha sido fabulosa. El programa de la semana pasada generó una importante conexión, una interacción muy enriquecedora para todos, y nos dejó ese sabor de querer seguir aprendiendo, y esa es la idea del trabajo en este programa y en la página: despertar cada día ese deseo de aprender y de conocer, perfeccionar nuestro modo de relacionarnos a través de nuestro idioma. ¿Ok? Bueno, hay que dar las gracias a todos los que nos siguen por sus preguntas, comentarios, sugerencias. Todas de verdad se agradecen, porque todas son para crecer. Recordemos, bueno, que el objetivo de este programa, que en primer lugar hay que decir es de corte educativo, es promover el buen uso del idioma español o castellano, apropiarnos de ese lenguaje extraordinariamente rico que cada día hablan más personas en el mundo, y además hacer más eficiente nuestra comunicación. La comunicación ha sido un tema de interés a lo largo de la historia de la humanidad, porque bueno, es lo que le ha permitido al hombre el desarrollo del lenguaje, lo que le ha permitido al hombre poder desarrollarse en el tiempo, y siempre se ha buscado la manera de hacerlo de distintas formas, a través de distintos medios, con distintos objetivos. Por eso el tema de la comunicación y el lenguaje están ligados, van de la mano, y es de interés común buscar las maneras, las formas de que ese lenguaje cada día sea mejor. Es por eso que en el tema de hoy es el lenguaje como medio de relacionarlos, el lenguaje en las relaciones. Sabemos que está presente en todas las relaciones, pero hoy vamos a darle el enfoque hacia la parte de negocios, hacia la parte internacional, hacia la parte que nos permite hacer un mejor uso del mismo. ¿Ok? Bueno, para ello nos acompaña hoy el licenciado Gustavo Fernández. Él es licenciado en Relaciones Públicas con más de 15 años de experiencia a nivel nacional e internacional. Además es facilitador universitario, asesor organizacional en materia comunicacional, así como en las áreas del ceremonial, protocolo y la producción general de eventos corporativos. Bueno, Gustavo, bienvenido a nuestro programa.
Sabemos que tienes toda una experiencia importantísima para poder abordar este tema. Sí, bueno, muchas gracias, Janet, primero por la invitación, conjuntamente con nosotros la tratamos como la teacher, Andreina Baroni. Muy complacido de participar en el programa porque cuando Habla con Propiedad inició o estaba en fase de preproducción, nunca le oculté, digamos, mis reservas a la profesora Andreina porque, bueno, nos conocemos más que todo por la producción y enseñanza del idioma inglés. Sin embargo, cuando me comentó acerca de este proyecto, yo me imaginaba y decía, oye, qué raro, la sorpresa fue una cuenta para mejorar y aprender a hablar español o castellano. Yo decía, oye, vamos a ver cómo es la recepción, ¿no? Y la sorpresa ha sido que en menos de 1 o 2 meses, digamos, de todo lo que es desde que se hizo la preproducción hasta ya lo que es hoy día esta realidad, ver cómo la interacción a través de la cuenta Instagram, de los diversos enlaces, ha sido totalmente abrumadora porque la interacción, el interés por mejorar, y no solo en el ámbito nacional, sino ver cómo desde otras latitudes las discusiones, los comentarios han sido completamente, incluso hasta álgidos en ciertos aspectos. Por lo tanto, participar en este programa, sobre todo desde nuestro enfoque, que definitivamente siempre va a ser relacionístico, dada nuestra vocación profesional y personal, se nos viene como anillo al dedo, porque para comenzar, una de las características que han sido, desde mi punto de vista, erróneamente asociadas a nuestra profesión, siempre se ha hablado o conocido que los relacionistas tienen la capacidad para hablar bonito. Y yo siempre me he preguntado, ¿es hablar bonito o hablar con eficacia? ¿Es hablar directamente proporcional, ligado a los objetivos que se plantea, digamos, la organización a la cual representemos o el proyecto en el cual estemos involucrados? Así que hablar con propiedad es definitivamente una necesidad y una obligación de los relacionistas que en pocas palabras estamos de alguna forma responsables de la estrategia comunicacional de las organizaciones. Sí, efectivamente, cuando Andreina y yo nos planteamos este proyecto como profesoras ambas, pues en distintas áreas, pero profesoras, y compartiendo en algún momento de nuestra vida escenario educativo, nos preguntamos eso, pues cómo hacemos, de qué manera nosotros logramos a través del buen manejo del idioma favorecer la comunicación. Y esta iniciativa nos ha envuelto en una dinámica de trabajo que quizás la gente no puede imaginarse, porque es trabajo llevar adelante la página y atender las exigencias, las preguntas, lo que tú dices en los comentarios. Hay algunos muy particulares. Uno aprende a conocer más a la gente a través de los comentarios que te hacen. Algunos te critican, otros te felicitan, otros sugieren, y todo esto es para crecer. Esto ha sido, bueno, estamos enamoradas de nuestra página y la estamos disfrutamos a nuestros seguidores, sea cual sea su posición. Sí, y sobre todo es inevitable enamorarse de esta actividad porque digamos, y es inevitable siempre hacer la comparación por ser nuestro ámbito diario de trabajo. En la enseñanza del idioma inglés, por ejemplo, digamos, las divergencias que podemos encontrar en el camino serán, digamos, las diferencias que puede existir entre el inglés que denominan americano y está el inglés que se habla en el Reino Unido. Pero qué difícil, qué tarea, digamos, definitivamente un reto enseñar español, que digamos tiene tantas divergencias, tiene, además de las latitudes, sobre todo me da mucha curiosidad los debates que se generan en la página, porque tenemos seguidores que trabajan o que interactúan con nosotros desde Chile, desde Argentina, desde Perú, sí. Y por lo tanto la diferencia de idiosincrasias y de usos de nuestro idioma genera unos debates que definitivamente al final, por más álgidos que sean, al final enriquecen.
todo para crecer, de verdad que todo para crecer. Y bueno, Gustavo, ya entrando en el área, pues, que vamos a trabajar hoy. Sabemos que el lenguaje en las relaciones, hay una forma de relacionarnos a través del lenguaje con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestro equipo de trabajo. En lo personal, ¿verdad? Hay diferencias. Sí. Yo no me puedo manejar de la misma manera en el ámbito laboral que en el ámbito familiar. No porque sean dos personas distintas, es la misma, pero obviamente hay códigos, hay formas, hay protocolos, incluso dependiendo de la instancia que yo voy a abordar, que se deben respetar, que se deben seguir, que se deben cumplir, que se deben cuidar. El trabajo con esto de la comunicación y el lenguaje debiera ser un trabajo de cuidado, de esmero, de respeto, de efectividad, ¿verdad? Exactamente. Entonces, tú que has estado en el ámbito de las relaciones públicas y que tienes una experiencia en esto, además en el ámbito educativo, pues, ¿cómo podemos nosotros diferenciar las distintas formas de comunicación y establecer esos parámetros para relacionarnos? ¿Dónde están digamos, las formas que nosotros debemos cuidar para poder relacionarnos en distintas instancias? Janet, definitivamente una pregunta que, como comentábamos antes de entrar al aire, mucha tela para cortar, porque en el ámbito de las relaciones es inevitable, tanto en el área de las relaciones personales como en las relaciones públicas, entendiendo las relaciones públicas como una ciencia social que se encarga de la gestión de la opinión pública de las organizaciones. Y esta frase, gestión de la opinión pública de las organizaciones, engloba tantos aspectos que se deben cuidar desde el ámbito de las relaciones, porque en la manera en cómo una organización se presenta a sus públicos no solo depende de sus productos o servicios, sino del mensaje que transmite y del lenguaje que transmite o que utiliza para sus públicos, porque definitivamente una organización tiene públicos internos, tiene públicos externos, los cuales definitivamente el lenguaje no es el mismo. Quizás el mensaje o propósito pueda ser igual, pero la manera de vincularnos con cada uno de estos tipos de públicos siempre va a ser distinta. Por años hemos trabajado muchísimo la diferencia y sobre todo la importancia de lo que es tratar con el público interno, con ese grupo de colaboradores que son los que hacen al final que el propósito o el objetivo meta de tu organización se lleve a cabo. Por lo tanto, cuando queremos establecer una diferencia entre el modo de relacionarnos a nivel personal y el modo de relacionarnos desde el ámbito corporativo u organizacional, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que en todo tipo de relación hay intereses. En las relaciones personales, el lenguaje muchas veces priva o está orientado a conseguir este tipo de intereses que de alguna forma, si la relación se lleva en buen término, busca que, digamos, sea de beneficio a las partes, ¿no? Desde el ámbito corporativo, las relaciones no pueden superponer los intereses individuales sobre los colectivos, entendiendo como colectivos que una organización, más allá de las instancias o estructuras que posea, está conformada en su totalidad por seres humanos. Por lo tanto, el lenguaje no puede ser, vamos a llamarlo así, deshumanizado. Tienes que, desde el ámbito de las relaciones, más allá en las corporativas que en las personales, la segmentación de tus públicos, es decir, diferenciar cuáles son las características y necesidades de cada uno de los públicos a los cuales tú te vas a dirigir, va a ser vital para que tu mensaje, a través del lenguaje y de las ideas que tú puedas hilvanar para construir una estrategia comunicacional, tenga el impacto y la eficacia que requiere. Porque definitivamente no es lo mismo conversar o establecer una idea o transmitir una idea utilizando un lenguaje técnico especializado con aquellas personas que comparten tu área de experticia, a cuando tienes que utilizar un lenguaje un poco más plano, más simple, sin que se pierdan los objetivos de la organización. Entonces, para establecer una diferencia muy básica,
la segmentación de los públicos a la hora de tú dirigirte desde las relaciones, desde el ámbito personal hasta el ámbito público, es necesario que tú puedas establecer el correcto uso del lenguaje, ideas claras y sencillas, pero que no se desvíen de los propósitos principales, ya sea desde tu ámbito personal o el ámbito organizacional como tal. Entonces, cuando tú hablas de humanizar ese lenguaje, tiene que ver con eso, con saber a quién lo diriges, claro, cuáles son esas características para direccionarlo bien, pues, para que llegue, para que ese mensaje llegue. Ahora bien, ¿cómo hacemos que llegue eficientemente? ¿Qué herramientas necesitamos? Además de, conocemos el público. Esto va para un público con estas características. Conozco. Ahora, ¿qué hago? Desde el ámbito de las relaciones, y yo pienso que es una actividad transversal, sobre todo para nosotros que tenemos la responsabilidad o que compartimos la responsabilidad de educar, de formarlo, el presente y el futuro profesional de este país. Yo creo que una actividad transversal en el ámbito educativo siempre va a ser la investigación y el diagnóstico. Es necesario siempre, antes de establecer cualquier tipo de idea, primero no menospreciar ninguno de los públicos, porque podemos tener públicos infantiles, podemos tener públicos de tipo ya profesionales y técnicos, pero no olvidemos qué complicado es hoy día establecer una estrategia comunicacional que sea inclusiva. Hoy día tenemos que cuidar tantos aspectos como la igualdad de género, aspectos también como la inclusión a personas que realmente, yo no hablo de discapacidades, sino de personas con capacidades especiales. Por lo tanto, el uso del lenguaje hoy día es una tarea integral. Por lo tanto, no se puede abordar de manera improvisada. Por lo tanto, la investigación y el diagnóstico antes de tú establecer una idea o mensaje es necesario, porque a partir de conocer las características y realidades de tu público meta, de tu público audiencia, es que tú tienes las bases para poder establecer el lenguaje necesario para que éste no solo te entienda, sino que además te interprete de la manera en la cual tú quieres transmitir el mensaje, y lo más importante desde el ámbito, por lo menos de las relaciones públicas, que te multiplique. Porque recordemos que en términos de lenguaje existe una diferencia básica que no implica demérito de una u otra profesión, sino que simplemente tienen, fines distintos. Por ejemplo, podemos establecer el lenguaje que nosotros utilizamos en el ámbito publicitario es muy distinto al que podemos establecer desde el lenguaje relacionista. El lenguaje publicitario, a pesar de sus diversas tendencias, sobre todo ahora en el ámbito digital, pero el lenguaje publicitario en su norte o en su premisa más básica busca el modelamiento de la conducta de los públicos para generar una necesidad o un cambio de conducta con respecto a los públicos ante un producto o servicio. Una vez que esta transacción de que la adquisición de este producto o servicio se concreta, digamos que el objetivo publicitario ha sido completado. A diferencia de las relaciones públicas, se debe establecer un lenguaje o el mensaje que creamos debe establecer un lenguaje que te permita no de manera obligatoria concretar una transacción, sino crear una alianza. Porque no es importante lo que se pueda concretar como objetivo a corto plazo, sino que el lenguaje utilizado en las relaciones públicas está orientado o debe ser orientado al establecimiento de alianzas estratégicas para el mediano y el largo plazo. En la medida en que tu mensaje sea diseñado con un lenguaje que te permita no solo establecer una vinculación comercial, institucional, académica o social para el día de hoy, sino que te permite además mantener ese vínculo hacia el futuro, estaríamos hablando de una estrategia adecuada o un lenguaje adecuado para mantener o crear relaciones estratégicas. Te escucho y lo enfoco en otras áreas. Ya estamos entrando en el área de negocios. Completamente. Que es una de las áreas en las que tú te mueves muy bien y súper interesante además por lo que hemos hablado.
pero yo lo veo orientado también a todo. O sea, esas características que enuncias allí, yo las veo como fórmulas importantes para la comunicación en distintos ámbitos. Por supuesto. Porque negociar, ¿qué es negociar? Y la negociación está presente en todo. ¿Qué es negociar? Y cómo a través del lenguaje logramos mejores o peores negociación o ninguna negociación, Gustavo. Fíjense, por muchos años se ha tratado la negociación como la manera de dirimir las diversas opiniones o posturas que pueden tener dos o más involucrados ante un conflicto. Okay. Pero la negociación no necesariamente debe partir de un conflicto. ¿Ok? Y entendiendo como conflicto posiciones o posturas, digamos, antagónicas, en las cuales a primera mano no se ha llegado a un posible acuerdo. Por lo tanto, la negociación se erige como una estrategia básica y primordial para acercar posturas. Cuando me comentas de que este tipo de herramientas no solo se van al área de negocio, te doy completamente la razón. Y por años hemos escuchado que la información es poder. Yo hoy día defiendo la idea, no podemos hablar todavía de una teoría, pero yo defiendo la idea de que la comunicación es poder. Porque entendemos el proceso de información muchas veces como un proceso unidireccional, donde entonces recae al 100% la responsabilidad sobre la persona que emite el mensaje de que el lenguaje sea el apropiado para que todos te entiendan. Porque al ser un proceso unidireccional no hay digamos capacidad de respuesta, sino que hay solo un proceso interpretativo del mensaje original. Por lo tanto, yo hoy día hablo de que la comunicación es poder, porque solo a través del proceso bidireccional de la comunicación tú puedes llegar a un consenso, tú puedes llegar a negociar tus intereses, los de tu contraparte o las contrapartes involucradas, y de acuerdo a diversas técnicas que ya están preestablecidas, si las queremos resumir, hablaríamos de unas tácticas colaborativas y otras competitivas, entendiendo ya por sus nombres que las colaborativas son aquellas en las cuales ambas partes buscan llegar de la manera más fluida, más dinámica a un acuerdo. Y algo que no deja de existir cuando tenemos las tácticas competitivas, que es cuando tengo bien claros mis intereses, y mi negociación y mi mensaje, mi lenguaje va a ir orientado siempre a tratar de conseguir el mayor beneficio o rentabilidad para mis intereses, sin importar en muchos de los casos los intereses de nuestra contraparte, ¿no? Por lo tanto, el lenguaje en la negociación definitivamente no deja de ser emocional. No deja, porque somos seres humanos, ¿no? En el momento en que ya la inteligencia artificial asuma los procesos de negociación, yo creo que nuestros días estarían aquí contados, porque al ser seres humanos tenemos involucrado en nuestras comunicaciones, en nuestro mensaje, emociones, intereses, los cuales por muy organizacionales o muy corporativos que sean los requerimientos que nos plantean, no olvidamos que al frente también tenemos otro ser humano. Por lo tanto, nuestro lenguaje, más allá de la experticia técnica que podamos tener en el área de la negociación, un lenguaje para establecer una relación no puede alejarse de la conciliación. La conciliación como premisa característica que no se puede omitir o que no se puede olvidar en ninguna de las fases de la negociación de un proyecto o de un conflicto. Y qué difícil, Gustavo. Claro. Qué difícil. Estoy de acuerdo contigo en relación a eso. La parte de la emocionalidad va a estar presente siempre en cualquier negociación, en cualquier nivel. Pero tenemos que hacer el mayor esfuerzo por entender la realidad sobre la cual se está llevando a cabo la negociación, y la gente que se afecta positiva o negativamente por las decisiones que se tomen. Quizás pasa un poco que nos olvidamos de eso. Claro. Y a la hora de negociar, más bien nos queremos imponer, más bien en lugar de concertar con el otro las vías, pretendemos que nuestra posición sea la respetada, sea la que prevalezca.
uno de los errores más graves, y lo podemos observar sin irnos sin, digamos, la necesidad de llegar al ámbito corporativo. Lo podemos ver incluso desde el ámbito familiar. Yo no veo como una negociación fructífera o exitosa aquella en donde yo logro cumplir o satisfacer mis expectativas o intereses individuales, pero luego no puedo mantener una vinculación o no puedo mantener el lazo de amistad familiar, que digamos son medulares, porque esos son los valores con los que fuimos criados, los que fuimos acostumbrados a tratar, por lo que desde nuestro punto de vista, siempre, y por más fuerte o delicado que sea el tema a negociar, el lenguaje siempre debe ser conciliador, porque para mí, digamos ya en nuestra opinión, una negociación verdaderamente exitosa es la que mantiene el vínculo, ya sea familiar, personal, profesional, que mantiene el vínculo en el tiempo, indistintamente del resultado. Porque justamente una negociación exitosa te permite una reedición, te permite que tú puedas mantener un vínculo que permita nuevas negociaciones, nuevos ámbitos a dirimir, donde quizás en otra oportunidad sí tengamos tengamos la oportunidad de poder satisfacer quizás un poco más acercado a nuestra postura. Entonces, el lenguaje en la negociación, desde el ámbito de las relaciones públicas, definitivamente persigue lograr un impacto en nuestra contraparte que les permita seguir negociando con nosotros. Porque si no, quizás me disculparás un poco lo autóctono de la frase, pero si no, estaríamos en pan para hoy, hambre para mañana. Si yo logro una negociación digamos al 100% de mis expectativas, pero nuestra contraparte se ve, digamos, de alguna forma afectada, podemos estar seguros de que no vamos a tener la oportunidad de volver a negociar. Claro. En cambio, si nosotros llegamos a un punto medio, a ese punto de conciliación, donde ambas partes puedan ver, quizás no al 100%, pero sí en gran parte satisfechas sus expectativas, estamos seguros de que se podrán generar nuevos escenarios de negociación. Claro, no cerrar, sino dejar abierta la posibilidad de avanzar, y bueno, eso hay que trabajarlo. Definitivamente. Bueno, vamos a un corte y enseguida estamos nuevamente con ustedes. Gracias. Estamos de vuelta con Habla con Propiedad. Nuevamente con ustedes, gracias por mantenerse allí, gracias a los que se incorporan. Hoy nuevamente entusiasmados con la idea de promover nuestra lengua, esta lengua hermosa, este español o castellano, que cada día se hace más importante en el habla de muchos. Vamos a comenzar esta sección haciendo lectura de aquellos comentarios que nos han llegado a través de las distintas vías. Y para ello, bueno, aquí Víctor Nieves, quien nos acompaña y quien nos ayuda fundamentalmente en el desarrollo de este programa, nos va a colaborar haciendo la lectura de estos comentarios. Sí, así es. Saludamos a nuestra audiencia que nos escucha por el dial 1420 AM en todo lo que tiene que ver la Gran Caracas. También las personas que están conectadas por la página web www.radiosintonía1420.com.be y desde las aplicaciones móviles por sintonía1420.com.be. Allí, haciendo clic en la sección audio en vivo, ingresan a nuestro chat e interactúan con nosotros, así como lo acaba de hacer nuestra amiga Débora, que nos dice: hablar con propiedad es necesario. También Carmen Atila: hola, no es fácil enseñar a hablar correctamente el español. Launiano, así lo escribió. Sí, pero hoy día han cambiado muchas cosas en las empresas. La atención no es la misma, ni la preparación del personal. También nos comenta esta persona: a mi parecer, estamos presentando muchas fallas en los diferentes ámbitos. Son los comentarios hasta el momento y los seguiremos recibiendo. Gracias Víctor, y gracias a la audiencia. Es cierto. Nuestro invitado hoy, Gustavo Fernández, nos decía al principio que
es difícil enseñar español. Es difícil, pero es un deseo. Yo pienso que más que una necesidad, para nosotros es un deseo por lograr. Y yo pienso que sí, que cada día más gente comprometida, deseosa, emprendedora. Yo tengo una esperanza enorme en el mundo y en mi país. Yo siento que hay gente que está comprometida con esto. Sí, definitivamente, y además en línea con los comentarios recibidos, no puedo estar más de acuerdo con el comentario realizado por nuestro radioescucha Launiano, según lo que leemos en pantalla, donde sí existe una preocupación muy amplia con respecto al lenguaje, que obviamente se ve evidenciado en las técnicas de atención al usuario que puedan tener empresas tanto en el sector público como en el sector privado. Yo no voy a ocultar, en esa misma motivación, ¿no? del tema del lenguaje, de la atención al cliente, de las relaciones en general. Desde pequeño, por diversas experiencias, siempre me llamó muchísimo la atención por la ansiedad que me causaba ver la calidad del lenguaje y del trato que las personas que son responsables de representar la imagen de una organización muchas veces ofrecen a sus públicos. Yo creo que por ciertas anécdotas, yo creo que eso fue una de las razones por las cuales encontré mi vocación profesional en las relaciones públicas, porque considero tan vital, tan importante la forma en cómo nosotros nos relacionamos o cómo debemos demostrar respeto por el ser humano. Y además que nosotros nos dieron o tenemos la ventaja de que nos podemos comunicar a través de la palabra, del habla. Por ende no concibo por qué no utilizar un lenguaje apropiado con una entonación correcta, y sobre todo si la naturaleza del ser humano es ser social, porque así ha sido desde el principio, ¿por qué no relacionarnos de manera adecuada? Por eso muy de acuerdo con el comentario recibido. Eso tiene que ver también con el amor al trabajo. El amor al trabajo es el impulso, para poder establecer esa relación laboral eficiente. Pero bueno, ese es otro tema que podemos tratar en otro momento. En otro momento. Pero hay algo que debo aprovechar que estás aquí, porque sé que lo conoces, que lo manejas, y que mucha gente tiene dudas, tiene inquietudes con este tema de las relaciones, ya no a nivel personal ni a nivel nacional, sino a nivel internacional. Gustavo, tú te manejas en el ámbito de la diplomacia y has tenido la oportunidad de conocer ese mundo tan extraordinario, tan fascinante, tan diverso, y me gustaría que compartieras con nosotros tu visión sobre el manejo de las relaciones internacionales. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué este tema de las relaciones a nivel internacional, en términos de diplomacia, se dificulta? ¿Cuáles son las vías, las formas para poder hacer de este lenguaje a través de la diplomacia más fluido, más eficiente, que pueda proyectar al país y a sus representantes de una mejor manera que como se ha hecho hasta ahora? ¿Qué cosas se deben tomar en cuenta? Primero, o ante todo, es importante destacar que existen diversas, o digamos, la forma de atención a la manera en cómo se vinculan las personas en el ámbito nacional está enfocado desde varios puntos de vista. Entendemos entonces la diplomacia como la forma de interacción o de vinculación o de negociación entre estados, lo cual surge o digamos es responsabilidad del estudio del área de relaciones internacionales o de estudios internacionales. Desde otro punto de vista está la óptica de las relaciones públicas internacionales, que sin
que sin ser excluida del proceso de relacionamiento internacional, las relaciones públicas internacionales están un poco más orientadas a lo que es al área de negocios o al área comercial entre distintas naciones. Por lo tanto, es importante destacar que la diplomacia tiene una responsabilidad, o su responsabilidad recae completamente en los órganos representantes de la política exterior de cada país. Las relaciones públicas internacionales son representadas por los responsables de las distintas empresas u organizaciones, que a su vez pueden interactuar con otros estados, con otros países, ¿no? No hay una limitante, pero sí es importante destacar que en el ámbito diplomático, entendiendo la gran responsabilidad que implica el establecimiento de mensajes o estrategias, es muy importante porque del correcto uso de los términos, del lenguaje, sobre todo de los tiempos y de los mensajes, depende el establecimiento cordial de las relaciones entre países. Porque desde el ámbito de las relaciones públicas internacionales tú puedes negociar en nombre o en representación de tu empresa. Y como representante de tu empresa, sobre ti recae la responsabilidad del éxito o fracaso de tu negociación. Ahora, desde el punto de vista de la diplomacia, el fracaso no es una opción. Porque el fracaso en el ámbito diplomático implica la ruptura de relaciones con otras naciones que pueden ser de vital importancia para tu desarrollo, para tu mantenimiento o incluso para tu posicionamiento en la región como tal. Entonces, es muy importante separar, aunque en el ámbito diplomático se utilice lenguaje o se utilicen técnicas de las relaciones públicas, obviamente para generar lobbying, para generar un ámbito, un contexto necesario para llevar a cabo negociaciones medulares para el desarrollo de las naciones. Es muy importante tener pendiente que no es lo mismo negociar desde el ámbito de las relaciones públicas internacionales, es decir, desde el ámbito corporativo al ámbito diplomático. Hay una diferencia importante. Ok. También esto está afectado por la enorme diversidad de países. Concretamente. Las culturas son tan diversas. Hay que profundizar el estudio de los países para poder establecer una comunicación más asertiva. La diferencia de expresiones, ¿verdad?, en el lenguaje, que podrían significar en un ámbito, en un país una cosa y en otro país otro. Sí. Hablábamos de la diferenciación de eso. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, te lo comentaba hace rato. Sin investigación, sin un diagnóstico previo, sería una irresponsabilidad abordar cualquier actividad en el ámbito de las relaciones públicas, ¿no? Ocurre sin salir de Venezuela. ¿Cuánta diferencia no encontramos en la manera en cómo nos comunicamos con las personas del oriente del país? O si nos vamos al occidente o vamos al llano. Ya de por sí, dentro de nuestro contexto nacional, la diversidad es tan amplia que lo que para nosotros aquí puede constituir una expresión de lenguaje, digamos, inofensiva, en cualquier zona de otra región de nuestro país puede ser algo completamente distinto, ¿no? Si nos vamos al ámbito internacional, la investigación se hace, digamos, mucho más importante, porque debemos conocer la idiosincrasia, no solo cultural, idiosincrasia ideológica, religiosa, como ya mencionamos, cultural, social, la cual va a depender, sobre todo yo comentaba contigo hace rato, la amplia diversidad que existe en nuestra región en Latinoamérica, ¿no? Tenemos grandes extensiones de terreno, algunas influenciadas por el Reino Unido. Por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de visitar varias islas del Caribe donde el idioma inglés es, digamos, uno de los idiomas principales, pero no solo por el tema del idioma, el tema de su idiosincrasia religiosa y de sus costumbres. Por lo tanto, la manera de comunicarnos con, digamos, con sus cohabitantes no puede ser igual a la que nosotros realizamos aquí.
¿Cuántas veces aquí en nuestro propio territorio no nos han dicho, bueno, pero es que ustedes los caraqueños, ¿ok? O nosotros nos vamos o siempre le pregunto, sobre todo cuando estamos impartiendo la enseñanza del idioma inglés y me dicen, ay, pero es que esto es demasiado complicado. Le digo, complicado es aprender español. O sea, imaginemos un nativo de los Estados Unidos, un país de habla anglosajona, que viene a aprender español, pero su primera experiencia es en el estado Zulia, ¿no? Yo a veces incluso ya el estado Zulia, digamos, tiene sus coloquios, ya bastante conocidos por nosotros, pero no olvidemos Falcón, Oriente, o sea, es súper, o sea, decir, ¿cómo aprender un buen español? Yo espero que usted, profesora Yané, o la profesora Andreina, en algún momento me encuentren, me den esa respuesta, donde que no sea, porque definitivamente ahorita la ventana es hablar con propiedad, ¿no? Para aprender un correcto español, porque es tan diverso que se complica, ¿no? Como siempre, como te comentaba al principio, establecer una idea, un mensaje que no solo satisfaga, porque lo más importante, yo siento que nunca una audiencia va a estar al 100% de acuerdo con tu mensaje, con tu idea, ¿no? Claro. Lo importante en el ámbito de las relaciones con el uso del lenguaje es lograr que ese mensaje, vamos a decirlo así, tenga el menor daño colateral posible. ¿Ok? Porque como sabemos, no todos van a estar de acuerdo, pero en el momento que tú puedas minimizar ese daño colateral, luego las mismas relaciones públicas te permiten gestionar ese espacio de tu audiencia que no está de acuerdo con tu forma de expresarte, o con tu idea, o con tu estrategia, luego tú lo puedes gestionar. Pero si desde el mensaje inicial tú no valoras, o tú no cuidas, o no tomas en cuenta que va a existir alguien que no esté de acuerdo, va a ser luego muy difícil. Apliques el mensaje o el lenguaje que apliques, va a ser muy difícil recuperar el interés de una audiencia que no fue tomada en cuenta desde un principio. Sí. Por lo tanto, en el área internacional, conocer, investigar la diversidad en cada región va a surgir como una tarea medular a la hora de tú establecer tu lenguaje comunicacional. Sí, a tomar en cuenta. El respeto es fundamental. Y el respeto lo demostramos justamente a través de ese conocimiento, a través de esa búsqueda, y entendiendo que cada país, o cada provincia, o cada región tiene sus propias características, y tú hablas de la idiosincrasia, hay que conocerla y hay que respetarla. Por supuesto. O sea, no podemos pensar que alguna esté por encima de la otra. No, nosotros hemos tratado, y es nuestra misión diaria, pues, hacer un buen uso del español, pero respetando formas, respetando esas características particulares de cada quien, porque forma parte justamente de ese hacer diario, de esa cultura que se va transmitiendo de generación en generación, de cosas que se mantienen y que tienen un valor intrínseco muy grande, y entonces hay que considerar. Entonces, el respeto en las relaciones, el respeto a las regiones, el respeto a las culturas, el respeto a los países, por encima de todas las cosas, haciendo un trabajo que nos permita comunicarnos cada vez mejor a través de nuestro idioma, pero el respeto ante todo. Claro, me preguntabas acerca de la importancia del lenguaje diplomático, y respetando la idiosincrasia, las formas, digamos, y los distintos rigores de comunicación que tiene cada país, hay un denominador común. Nos seguimos comunicando entre humanos. Entonces, en aquellos momentos donde puede existir duda, o porque el proceso de investigación no pudo ser el idóneo, o no tuvimos el tiempo yo pienso que lo más importante a la hora de cuidar nuestro lenguaje y de la forma de cómo nos relacionamos en cualquier latitud es siempre recordar que la persona, que tenemos un ser humano al frente, un ser humano al que se le debe respeto, y que más allá de conocer o no sus costumbres o sus ideologías, mientras nosotros mantengamos cánones éticos universalmente aceptados, como el respeto,
digamos, la valoración de lo que es el tener un ser humano al frente, yo creo que a partir de ahí el establecimiento comunicacional del lenguaje va a ser el más apropiado. Sí. La otredad, ponernos en el lugar del otro siempre es una opción. Es una opción que tendríamos que tomar siempre. Pero bueno, en este sentido hay que considerar esas diferencias y hay que respetar y tolerar, aceptar esas características. Bueno, Gustavo, hay una parte importante de esto de las relaciones entre países que tiene que ver con los intereses que hay para que estas relaciones. Entonces, una de las cosas importantes es el tema de los intereses. Y eso obviamente está presente en el éxito o en el fracaso. Ajá. En esto del tema de los intereses, sabemos que hay intereses diversos por razones políticas, comerciales, culturales y todo aquello. ¿Cómo mantener el respeto aun cuando los intereses no sean los mismos? El establecimiento de un lenguaje, como te decía hace rato, y fíjate que nuevamente es inevitable que caigamos en el tema de la negociación, ¿no? El establecimiento de un lenguaje apropiado va a influir de manera directamente proporcional en el resultado de tu negociación. Por eso yo siempre trato cuando trabajamos, como mencionabas al principio, soy facilitador universitario, y cuando hablamos de técnicas de negociación hay muchas, porque hay posturas asertivas, hay posturas colaborativas, competitivas, y decimos que es necesario que para respetar esos intereses, el establecimiento de tácticas colaborativas más allá de las competitivas. O sea, yo siempre voy a apostar porque, indistintamente de lo diferente que sean nuestras posturas, las tácticas colaborativas, esas que implican el no solo conocer cuáles son tus intereses, sino conocer cuáles son los intereses de nuestra contraparte, y además saber entonces hasta dónde puedo yo ceder para que nuestra contraparte también vea satisfechas sus expectativas, es lo que yo considero que va a influir en el desarrollo de los intereses, ¿no? Siempre la conciliación y lo colaborativo. Ok, bueno, Gustavo, de verdad que ha sido una oportunidad de crecer, de aprender a través de tu experiencia. Agradecidas enormemente por tu participación. Es importante tomar en consideración, amigos, todos estos comentarios que nos hace Gustavo desde su experiencia para poder mejorar esas relaciones a través de nuestro lenguaje. Gustavo nos deja hoy una idea fundamental: la humanización en la comunicación. O sea, no pueden haber relaciones deshumanizadas, estarían fuera de la naturaleza. Completamente. De la naturaleza, de nuestra naturaleza. Pues somos seres humanos y la parte humana tiene que estar por encima de muchas. Tus redes sociales, Gustavo, para quien quiera comunicarse contigo. Claro, en Twitter e Instagram, Gussier, se escribe Gussier, generalmente me conocen como Gussi desde pequeño, pero se escribe Gussier, _RRPP, en Twitter e Instagram, y en Facebook como Gustavo Fernández. Ok, muchísimas gracias, Gustavo, y muchísimas gracias a esta hermosa audiencia que nos sigue día a día a través de la página, y los martes de 7 a 8 por acá por Radio Sintonía 1420. Bueno, ya para finalizar, nos despedimos de ustedes. Nuestro equipo de trabajo, constituido por la autora Mireya Obregón en la dirección general, Toti López Pocaterra en la coordinación de producción, Víctor Nieve en el sonido, en cabina, acompañándonos y guiándonos en este trabajo, y bueno, Janet Marnero y Andreina Baroni, encantadas de entablar esta relación permanente con ustedes día a día, y a través de la cual podemos alcanzar nuestro objetivo de hablar con propiedad. Feliz día, amigos, hasta la próxima semana. Sintonía 1420 AM presentó
Habla con Propiedad.